Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en una nueva edición del programa, nuevamente en casa de la escritora Alina Gadea, que nos ha cedido el espacio para la grabación del programa. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante porque tendremos la presencia de la poeta Ana María Falconi, que viene a hablarnos de su último poemario, Sobrevivir es un acto de invierno. Es un poemario publicado por Animal de Invierno en coedición con Paracaída Editores. Y además tendremos la presencia de la poeta y narradora Victoria Guerrero, que nos ha sorprendido gratamente con una novela titulada Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa, publicado por el sello editorial Seques del Cusco. Como no puede ser de otra manera, tendremos también nuestra sección de recomendaciones de publicaciones que acaban de aparecer. Hablaremos del último libro de José Rosas Ribeiro, de la reedición de Babel el Paraíso de Miguel Gutiérrez y de un último poemario de Eduardo Chirinos, 35 lecciones de biología y 3 crónicas didácticas. Y por supuesto, en el rescate de esta semana les traeremos una sorpresa. Estamos con la poeta Ana María Falconi, que ha publicado su tercer poemario, Sobrevivir es un acto de invierno. Cuéntame un poco cómo se va gestando este tercer poemario tuyo. A este poemario lo concebí aquí en Lima. Los primeros poemas que hice con este proyecto fueron aquí. Luego viajé a Chile y lo completé allá. Hay imágenes de la Virgen Blanca de la Avenida del Ejército, hay imágenes de la Humedad de Lima. En Chile lo completé, tengo mi ventana que da hacia los Andes, muy románticamente frente a mi escritorio, mirando a los Andes y extrañando también a mi patria. Completé el libro, ¿no? Le puse Sobrevivir es un acto de invierno porque, por un lado, los inviernos de Chile son muy crudos y por el otro porque era una supervivencia mental, espiritual, ¿no? De seguir ahí, ¿no? Ahora que hablas de esta ventana que tenías y que daba hacia los Andes, un poco me puse a pensar en que tus poemarios anteriores de repente había una marcada tendencia a la introspección y que en este como que hay una mirada más hacia afuera, no sé si... Sótanos pájaros, lo escribí prácticamente desde un sótano, que era un sótano, construcción mía tal vez, o construcción misma de la sociedad. Una poesía minimalista, con las exactas palabras, oscuro por muchos momentos. Luego Desvelo Blanco fue el tratar de salir de esto, es salir de este encierro y buscando una apertura hacia los demás, ¿no? Hacia nosotros, hacia las demás personas y así salió este poemario nuevo. Una mirada hacia afuera, hacia, digamos, mirar al otro, un poco desde la nostalgia del país. Una nostalgia de construir como que no hemos logrado construir un mundo nuevo, ¿ya? Fue a raíz, el poema que se llama Cielo, Pequeño Cielo, es eso, es que uno está ahí observando desde un pequeño cielo, como limitado, mirando hacia el exterior, mirando como aguaitando por la ventana lo que está pasando afuera, y tú lo estás viendo desde adentro, ¿no? Me cuentas que empiezas a escribir aquí en Lima, pero digamos que te llegas a terminar allá en Chile. El estar fuera del país, ¿de alguna manera influye en la escritura del libro? ¿Y en qué medida influye? Es escribir en un lugar que no es tu patria, ¿no? Pero después uno se da cuenta, cuando yo viajé a Rosario, invitada para un festival, yo estaba caminando ahí por el malecón con todos los poetas y yo me arrimé a una especie de baranda y me apoyé en la baranda y uno de los poetas me dice: Ana María, parece que estuvieras en el balcón de tu casa. Entonces yo dije verdaderamente, estoy en mi casa. Entonces me di cuenta que mientras estaba conmigo misma, en cualquier lugar del mundo, en la India, en China, iba a estar en mi casa. Entonces eso aprendí allá. Logré sentirme en mi casa, pero escribí sí con mucha melancolía, con mucha tristeza, con
extrañamiento, con añoranza, pero a la vez con una esperanza, llena de melancolía, pero con una esperanza, ¿no? Y eso es el sobrevivir en mi libro. Una curiosidad, a mí siempre me llama mucho la atención el proceso creativo, y en el caso de los poetas, ¿cómo es el origen del poema, ¿no? Hay poetas que, digamos, que le dan prioridad a la espontaneidad y finalmente hacen muy pocas correcciones de esa primera idea, de ese primer esbozo de poema, y hay otros que, por el contrario, se basan todo en la rigurosidad bueno, en la corrección, digamos, ¿no? Y casi ya no hay nada de esa primera versión. ¿Tú cómo manejas? ¿Cómo es tu caso, digamos? Vicente Huidobro decía que el universo es un lenguaje que necesita traducción o necesita un traductor y que el poeta es ese traductor. Entonces, en mi caso, que yo soy traductora, viene la inspiración, viene así, pero uno es una elaboración, ¿no? No es que yo voy a escribir igual que en la traducción, porque cuando uno traduce un texto, tú lo estás elaborando tú misma y lo estás cambiando absolutamente, ¿no? Porque le tienes que poner tu ritmo, tratando de conservar el ritmo del poeta traducido, pero tú lo estás creando. Igual, en este caso, sí viene como una emoción, como unas palabras que las tengo que interpretar y las tengo que decir y plasmar, ¿no? Recuerdo que Antonio Cisneros hablaba de que más allá de la inspiración que también existe, en su caso él, por ejemplo, decía que la inspiración lo tenían que encontrar a él trabajando, digamos, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Yo pienso que hay dos tipos de poemas, los que tienen alma y los que no tienen alma. Tú escribes el poema, pero de repente motivado por tu emoción, pero ahí se queda, ¿no? No hay una elaboración en donde tú le estás poniendo un espíritu que hace que ese poema viva mucho más de cualquier poema, ¿no? Un poema que muchas veces uno de adolescente escribes y te enamoras y simplemente no le das el soplo de vida, ¿no? Es un soplo de vida que uno le tiene que dar al poema. Esa es mi teoría, ¿no? Amigos, estamos con Victoria Guerrero. Ella ha publicado Un golpe de dados, novelita sentimental pequeño burguesa con la editorial Seques. Victoria, quienes leemos y conocemos tu poesía, advertimos que hay un proyecto de obra bastante cohesionada, digamos, ¿no? Y cuando uno lee esta novela, de alguna manera puede circunscribirla dentro de ese proyecto, ¿verdad? Siempre pienso en las cosas que escribo y las pienso como un proyecto, ¿no? Y esta novela, todavía no sé cómo clasificarla, digamos, ingresa en ese proyecto también y creo, o sea, que se puede leer independientemente del proyecto, pero a la gente que, digamos, ya entró a mi poesía, creo que puede enganchar bien con esta novela en el sentido de ponerla en cualquier lugar de ese rompecabezas, si quieres, ¿no? Claro, porque uno, digamos, reconoce, por ejemplo, la presencia de referencias literarias, ¿no? que también está en tu poesía, o referencias de la coyuntura política, que también está muy presente en tu poesía, que también está presente en la novela. Sí, bueno, en realidad pienso que este libro es como un homenaje a mis lecturas, ¿no? Tanto mis lecturas poéticas, sobre todo, de las cuales no me puedo eximir, como a mis lecturas de narrativa, ¿no? Porque me gusta mucho leer la novela, pero soy un poco ecléctica en la cuestión de la novela. Creo que la poesía la tengo mucho más estructurada y eso puede ser también por mis clases, ¿no? Por mis clases mismas que me han, digamos, obligado a una estructuración, ¿no? De las lecturas y también a seguir, digamos, encontrando a gente más contemporánea, ¿no? En cambio en la novela soy como más ecléctica entre lo clásico y lo más contemporáneo, ¿no? Cuéntame un poco el origen de esta novela, cómo surge el proyecto de escribirla, parte de alguna imagen de repente, cómo se da la historia. Quería hablar un poco de una época, digamos, de tránsito, ¿no? De una época de crisis del personaje, ¿no? Y también de una época de crisis política, ¿no? Porque pensaba que justamente los años 90 han sido como un poco desplazados. Por ejemplo, en la poesía se dice que los años 90 no existen, ¿no? O sea, que tienen 2 o 3 voces y de ahí como que esas voces se callaron. Pero yo creo que hay una respuesta a eso, ¿no? Que las respuestas están también en otras cosas que están más allá de lo estético, que tienen que ver con la economía, con la política, con la ideología, ¿no? Con caída de referentes, ¿no? Yo creo que esta novela
se inserta bien allí y es de eso que yo quería hablar, justamente de ese silencio, de alguna manera, ¿no? Que es, en la novela es como metafórico. Pensaba un poco en la protagonista y la idea que me daba de una especie de doble opresión, ¿no? O sea, opresión, digamos, casa, familia por un lado, y opresión, sociedad, país, dictadura. Digamos, uno puede reconocer la dictadura fujimorista de los 90. Hay toda una exploración acerca de la familia, ¿no? De la familia, digamos, en el sentido más tradicional y clásico, ¿no? Es decir, abuelos, padres, hijos, ¿no? Hermanas. Y sobre todo hay una fuerte inclinación del lado femenino relacionada con la locura, ¿no? Con la locura, con la neurosis, ¿no? Fuertemente. Y creo que parto de ahí, ¿no? Y entonces ahí viene esta cuestión opresiva, ¿no? De la novela, y por otro lado está la violencia política o la violencia estructural, ¿no? Que también, digamos, incide, y yo quería que estuviera también presente, ¿no? Porque un individuo no puede ser solo simplemente con sus emociones privadas, ¿no? Sino que sus emociones privadas también tienen que ver con el espacio público, etcétera, ¿no? Y eso era también lo que quería plasmar en ese texto. Por ahí me parece que hay también una reflexión, una búsqueda de reflexión quizás implícita sobre la importancia de la escritura, ¿no? La escritura como de alguna manera una tabla de salvación quizás o algo de un intento de redención, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Como es también una novela tipo collage, ¿no? Porque tiene estas partes que se llaman el azar 1, el azar 2, el azar 3, ¿no? Y luego tiene estas cartas, ¿no? Del comando Plath. En el azar sería una suerte como de arte poética, ¿no? Quizá, ¿no? Y es allí donde de alguna manera desarrolla esta idea de si una mujer puede escribir, ¿no? Y si yo puedo escribir como mujer, y si tiene algún sentido escribir, y cuál sería esa forma de escribir de alguna forma, ¿no? Y eso está, creo, amarrado también con la cuestión de la voz, ¿no? Porque el personaje no puede hablar, ¿no? Está como mudo, ¿no? Psíquicamente, ¿no es cierto? Entonces solo habla por eso con animales, yo qué sé, ¿no? Con una fantasía, ¿no? Y entonces en el azar reflexiona un poco acerca de que en realidad lo que habla finalmente es el cuerpo, ¿no? O sea, que hay algo ineludible, que es que el sujeto de repente no puede hablar, pero el cuerpo puede hablar. Entonces, digamos, ahí hay una pregunta acerca de si la escritora, o sea, escritora como construye el personaje, ya que no puede hablar literalmente, su cuerpo es el que habla, ¿no? Y entonces, si se puede construir una literatura a partir de eso. Una consulta respecto a la estructura, porque más o menos por lo que me cuentas, entiendo que la estructura ha sido más libre al momento de escribir la novela. Ha sido libre, pero también creo que hay una estructura, ¿no? Esa estructura está, digamos, delineada a partir de lo que le sucede a la protagonista, ¿no? Que en realidad es como el personaje más desarrollado, quizá, ¿no? del texto. Los demás son como personajes, ¿no? Anexos que ayudan o son antagonistas, pero solo son como pasajes, ¿no? Pasajes. Pero sí hay una estructura detrás que justamente era ir de la crisis, o sea, presentar la crisis y llegar a un momento donde puede haber una salvación, ¿no? Creo que también tengo eso un poco en mi poesía, ¿no? Es decir, siempre mi poesía es así como oscura, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fuerte, pero siempre hay algo que me lleva hacia una cuestión más utópica, quizá. Todavía tengo algo así de romántico, no sé. Bueno, sobre este dicho de que en los 90 hay una especie de silencio, vacío, apenas algunos nombres, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la poesía de los 90? Yo creo que a estas alturas ya podríamos empezar a hacer un balance, ¿no? De esas poéticas y empezar también a respondernos el por qué estos silencios o por qué se evitó hablar de ciertos temas, por ejemplo, el reemplazo de ciertas retóricas que ya venían bastante usadas desde los 80, ¿no? Debido a la violencia. O sea, hubo una poética muy vinculada, ¿no? con ese periodo, ¿no es cierto? Entonces los 90 también trataron de contestar de alguna manera, ¿no? al boom de la poesía de mujeres, por ejemplo, o a las poéticas de cloaca vinculadas con la violencia, ¿no? Con la desestructuración del lenguaje, ¿no? Entonces hubo como un retorno más hacia la casa, me parece, ¿no? Y creo que también el contexto fue muy opresivo, ¿no? Entonces creo que ya se puede empezar a vislumbrar, porque claro, muchos de esos poetas también
y yo me incluyo, ¿no? Desarrollaron una obra muy buena posterior a la caída de la dictadura, ¿no? Entonces hay cuestiones también ideológicas que están allí de fondo, me parece, para tratar de comprender ese fenómeno de ese silencio, ¿no? Amigos de Jardín de Libros, estamos en la sección de recomendación de libros con las últimas publicaciones. Queremos recomendarles 35 lecciones de biología y 3 crónicas didácticas del poeta peruano Eduardo Chirinos. Se trata de una coedición entre Paracaídas Editores y Animal de Invierno, que trae además ilustraciones de David Miles Lusk. Se trata de un libro muy interesante porque de alguna manera recoge o rescata la tradición de bestiarios de la poesía universal. Uno piensa de repente en el bestiario de Apollinaire o aquí en nuestra tradición peruana a el libro Noé Delirante de Arturo Corcuera. En esta ocasión, Eduardo Chirinos nos trae una serie de animales que de alguna manera cobran voz, ¿no? Y recuperan su voz de alguna manera, pero no para utilizar las referencias simbólicas y hacer analogías con los seres humanos, sino para partir de los mismos animales y mostrarnos su propia naturaleza. Es más, de alguna manera, Chirinos, haciendo gala de su erudición, nos da valiosa información sobre la naturaleza y la evolución de muchas de las especies que aparecen en su libro. Es un libro muy interesante, 35 lecciones de biología y 3 crónicas didácticas de Eduardo Chirinos. Otro libro que queremos recomendar es la reedición de Babel el Paraíso del reconocido escritor peruano Miguel Gutiérrez. Este es un libro que apareció por primera vez en 1993 y se trata ahora de una reedición de el grupo editorial Penguin Random House a través de su colección de bolsillo. Es un libro muy interesante donde Miguel Gutiérrez de alguna manera nos relata una historia en donde convergen una serie de personajes de diversa raza, de diversos países, de diversos credos religiosos, diversas ideologías, y de alguna manera lo que nos propone es una gran interrogante sobre si es posible de alguna manera armonizar la búsqueda y los intereses individuales con los intereses colectivos, ¿no? Es una muy interesante novela de Miguel Gutiérrez que además se aleja un poco del tinte realista que nos tiene acostumbrados en sus novelas para darnos una obra con algunos elementos o algunas influencias kafkianas, ¿no? Medio fantásticos por momentos. Es un libro muy interesante que recomendamos. Babel el Paraíso de Miguel Gutiérrez. Y tenemos otro libro que es no recomendado para señoritas de José Rosas Ribeiro, este poeta y escritor peruano que reside en Francia. Él nos presenta un libro difícil de clasificar porque no son exactamente cuentos, son textos, una reunión de textos que incluso podría leerse como una especie de novela, aunque tampoco llega a ser una novela, a pesar de que hay ciertos elementos en común, digamos, que le dan cierta unicidad a este libro. Es un libro muy interesante en el que el autor de alguna manera transgrede los géneros, ¿no? Es decir, él es un escritor que elabora una serie de relatos de diversa factura, de diverso formato. Algunos son textos donde aparentemente sería una especie de obra de teatro porque se sostiene en base de diálogo simplemente, otros son más ortodoxos de alguna manera, pero es un libro muy interesante que hay que leer con mucha atención y que recomendamos. No recomendado para señoritas, valga el contraste de José Rosas Ribeiro. Y finalmente, la sorpresa de esta semana, en el rescate, tenemos un poemario del poeta peruano Carlos López de Gregori. El estupendo poeta publicó en 1998 un libro que se titula Aquí descansa nadie, con Colmillo Blanco Editores, este célebre sello del poeta Jorge Eslava. Es un libro muy interesante que de alguna manera está, creo yo, dentro de los libros más importantes de Carlos López de Gregori, que es un autor de los más interesantes de su generación y de la poesía peruana y que merece ser más leído. Y este es un gran libro justamente para poder abordar su poesía, ¿no? Eso es todo, amigos de Jardín de Libros. Ya saben que nos pueden seguir a través del Facebook, buscándonos como Jardín de Libros, ¿no? Va a aparecer aquí también el correo electrónico donde ustedes pueden escribirnos, dándonos sugerencias o simplemente saludándonos. Y también pueden suscribirse en el canal de YouTube Jardín de Libros para poder seguir todos los miércoles con nuestro programa. Así que nos vemos la próxima semana.